Emilio, mil gracias por estar con No, nosotros, pero Luis no pudo venir por una una cuestión de lástima, salud. pero bueno. Eh, Querría que, por favor, nos explicaras en contexto histórico este intento de estabilización y de modernización que está viviendo la Argentina. Son bastante inusuales estos procesos. Vimos con Rivadavia, lo vimos con Menem, pero pasan muy de vez en cuando. ¿Qué le ves de característico, de inusual? ¿Puede funcionar? ¿Crees que es endeble? Bueno, qué pregunta. Mirá, yo creo que tiene algo que es importante. Te voy a hacer una referencia histórica. En diciembre de 1933, Keynes le envía una carta a Roosevelt que publica el New York Times, en la que le dice, usted está tratando de hacer dos cosas. Está tratando de reformar y de reactivar. No está bien. Usted tiene que primero reactivar y después reformar. Roosevelt no le hizo caso. Creo que esta distinción entre reforma y estabilización, para Roosevelt la estabilización implicaba reactivar, porque venía una deflación. Sí, claro. Nosotros venimos de inflación, tenemos que estabilizar para abajo. ¿Y por qué me parece importante en esta distinción? Porque estoy convencido de que en la Argentina vos tenés que estabilizar reformando. Porque si no estabilizás con reforma, la estabilización te va a fracasar. Hay un tema muy central en la Argentina que tiene 200 años de historia, porque cumplimos 200 años de historia del gobierno falsificando moneda. O sea, empezó con el Banco Nacional, claro, creado a instancias de Rivadavia por Fernández de Agüero, que era su ministro de gobierno, que es el primer banco estatal que tenemos por defecto, porque en teoría no iba a ser estatal, pero termina siendo estatal y termina orquestando la primera gran inflación argentina en el año 26-27. Y 18, recordemos, 1826-27. 1826-27. Sí, Rivadavia, primer presidente. Y entonces tenemos algo en nuestra historia que no tienen otros países, porque la gente no sabe, pero cree que toda en la América Latina fue igual, pero te diría que hasta fines del siglo XIX no hubo ningún otro país en América Latina, excepto la Argentina, que abusó del impuesto inflacionario para financiar sus gastos. Fuimos los campeones en el siglo XIX. De hecho, en el siglo XIX creo que Turquía y Austria, Rusia, son los que más abusaron del impuesto inflacionario, pero nosotros éramos campeones. Porque todo el mundo piensa, no, es un invento de Perón, la inflación, no. Invento de Rivadavia, invento de Rosas, o sea... Claro. Pero ¿por qué voy a esto? Porque el peso está conectado con una estructura económica en la Argentina. Entonces, el problema es que si vos no reformás la estructura económica, y yo soy un convencido que si vos mirás la economía argentina, vos hoy tenés distintos, como se te diría, buckets, digamos, o sea, baldes, digamos, de actividad. Tenés un bucket que es el sistema corporativista proteccionista, que es el legado del que plantó Perón en el 46. Ese no puede funcionar sin devaluaciones, porque no es competitivo, no puede funcionar sin proteccionismo, etc. Entonces, hay una parte de la economía que necesita un peso depreciado para sobrevivir. Claro. Y esa parte de la economía tiene una intención, o sea, tiene un interés alineado a la depreciación del peso. Claro. Y entonces, si vos no reformás la economía para integrarte al mundo, que es lo que quiere hacer el gobierno, es decir, pasar... Vos fijate que desde el 46 hasta ahora nunca logramos transicionar completamente del sistema corporativista proteccionista a una economía integrada al resto del mundo. Cuando vos hablás con los inversores del exterior y qué sé yo, miran y dicen, no, otro mercado emergente, la Argentina. Nosotros no somos otro mercado emergente. Chile no tiene 30 o 40% de su economía que funciona bajo un paradigma de corporativismo y proteccionismo. ¿Me entendés? Nosotros sí, nosotros tenemos un 40, no sé cuánto es el porcentaje, habría que calcularlo bien, pero es un porcentaje importante. Entonces, cada intento que vos quieras hacer para estabilizar, si no reformás, va a fracasar. Y fracasó en el pasado. Si vos mirás la historia de los planes de estabilización en la Argentina, fracasaron porque ese residuo de ese modelo o de ese sistema, yo hablo de sistema,
Para mí hay un sistema económico y hay un régimen de política económica. Son dos cosas distintas. El sistema económico que nosotros tenemos es híbrido. Hay una parte de la economía que está integrada al mundo, competitiva, y hay una parte que se resiste a integrarse al mundo. Y después está el régimen de política económica. ¿Cuál es el problema? Que un régimen de política económica, digamos, liberal ortodoxo, es inconsistente con un sistema corporativista proteccionista. Tarde o temprano ese sistema vence, lo derrota. Lo derrotó a Krieger-Bacena, lo derrotó a Martínez Diol, y en la convertibilidad que habíamos logrado, si querés, hacer la transición más completa que se hizo en los últimos 80 años, termina también vencida por el lobby devaluador. Que como te digo, para ese lobby, como yo siempre digo, para esa parte de la economía argentina vendría a ser como un rastrojero del año 57, ya todo derrumbrado, qué sé yo, que necesita cantidades enormes de un aceite, porque si no, no. ¿Y ese aceite qué es? El peso devaluado. Claro. El peso que va devaluando. Entonces, volviendo a esta distinción que Keynes le planteaba a Roosevelt, te diría que esa distinción es inaplicable en la Argentina. Claro. ¿Por qué? Porque vos tenés que reformar. Ahora, ¿cuál es el drama, si querés, o no el drama, pero la realidad? Y vos lo sabés perfectamente, que cualquier cambio de sistema tiene costos de transición. Es lógico. Y entonces, cuando vos tenés un calendario electoral que te impone a vos mostrar resultados a los 18 meses que vos entraste al gobierno, porque vos llegaste a la Casa Rosada en diciembre del 23 y para ahora ya tenés que mostrar resultados. Seguro. Y si no los mostrás, o sea, tenés problemas. El gobierno le fue bien en las elecciones del año pasado y ahora la situación empieza a como empantanarse. O sea, todos los indicadores muestran que hay una parte de la economía que no tracciona. Así es. Y esa parte de la economía está concentrada en los distritos electorales más densos, de mayor densidad. Entonces, esto deja de ser un problema macroeconómico, claro, y empieza a convertirse en un problema político, que es lo que vos sabés. O sea, que no te estoy diciendo nada nuevo. Así que, para contestar tu pregunta, ¿cómo lo veo? Lo veo como otro intento de... Y el gobierno está haciendo... Lo que sí creo es que el gobierno tiene claro que tiene que hacer reforma y estabilización. Y está tratando de hacer la reforma muy rápido. El problema que yo veo, y no me quiero extender mucho en esta pregunta porque quizás tengas otras, es que todas las reformas sistémicas o de sistema que vos podés hacer tienen un plazo de tiempo relativamente largo para mostrar sus efectos. O sea, vos desregulás, bajás los impuestos, eso no lo sentís ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año. Porque es como cuando vos estás en el semáforo, ¿viste? Y estás en el 10º y se prende la luz verde y decís, vamos, avancen, hasta de repente llegaste y se te vuelve a poner colorada. Y no, bueno, en la economía hay un lag, ¿viste? Hay como un retraso hasta que las cosas... Hay una sola reforma, una, que es la reforma que tracciona de inmediato. Esa es la reforma monetaria. Y no es algo teórico, es algo de la realidad. Vos fíjate lo que pasó con el plan austral, claro, en el 85, que pasó con el plan de convertibilidad en el 91. Al día siguiente la gente cambió. Cambió su forma de operar. Después, si el plan no cumple, como fue el austral, la gente vuelve y dice, no, esto era verso, no me lo creo. Entonces, hay un tema que es muy fundamental que tiene que ver con la inversión. Para que la economía crezca tiene que haber un nivel de inversión elevado. Y para que haya un nivel de inversión elevado, vos como empresario tenés que poder calcular cuál es la tasa de retorno de tu inversión. Y la única manera que vos podés calcular la tasa de retorno de tu inversión es si tenés moneda estable. Entonces estás encerrado en esta trampa de tiempo, por el calendario electoral, por las velocidades de las reformas, por los efectos que esas reformas van generando y los costos de la transición. Ahora, Emilio, vos planteás la cuestión de las reformas, que forma parte de la narrativa del gobierno. El gobierno hizo algunas reformas importantes, pero, por ejemplo, no toma el informe del Fondo Monetario, que es algo objetivo y, digamos, y sigue una línea histórica. Y el fondo marca críticamente la falta de reformas estructurales como la reforma previsional, la reforma tributaria, la reforma monetaria, financiera. En fin, hay una lista bastante compleja y uno dice, bueno, si el gobierno con
invirtiendo capital político, pagando costos, reforma laboral, por ejemplo, ¿no? Que por ahí no es la reforma ideal, pero hay que hacerla, ¿no? Y se hizo. Si con 3 años de gestión prácticamente apenas pudo hacer un porcentaje acotado, ¿cuánto tiempo pensás vos que es necesario para implementar estas reformas? Mira, yo creo que el gobierno tiene claro. Empecemos por lo primero. Gana la presidencia Milei y no tiene prácticamente presencia parlamentaria. Así es. O sea que hacer reformas como las que vos acabás de listar es una imposibilidad. Utópico. Lo que logró con esa participación parlamentaria te diría que es increíble. O sea, Le base 2. nadie se lo imaginó. No. Luego gana en octubre del año pasado, ahora tiene una posición parlamentaria, pero sigue siendo minoritaria. Y fíjate la resistencia, porque todo este sistema corporativista, proteccionista, tiene asociado una estructura política que lo defiende y, Claro. y que se nutre de él. Entonces, es muy difícil lo que se está planteando el gobierno. Por eso yo creo que Milei se plantea muchas de estas reformas que lista el Fondo Monetario Internacional para la segunda presidencia, con una posición parlamentaria más fuerte. Creo que yo no tengo conversaciones con el gobierno ni con el presidente sobre esto, así que te estoy hablando desde lo que yo sé. Conceptual. ¿Y crees que hay una secuencia lógica que hay que empezar por alguna reforma y seguir con otra? ¿Sugeriste un poco antes lo de la monetaria? Mira, yo creo que la historia argentina demuestra, y la de otros países también, que la única reforma, digamos, sistémica que vos podés hacer que tiene efectos inmediatos es la reforma monetaria. Yo propuse la dolarización, pero puede ser otro tipo de reforma. En el 91 fue la convertibilidad, en el 85 fue el austral. El austral, yo me acuerdo del austral todavía. Yo estaba graduándome de economista justo en ese momento, y en el mundo se hablaba del plan austral y parecía muy una original, cosa revolucionaria. El desagio en particular. Exacto. O sea, durante 4 meses creímos que funcionaba. Después nos dimos cuenta que no había manera de bajar el déficit fiscal. Después de las elecciones empezó todo de vuelta. Todo de vuelta. Entonces, sí, yo creo que hay una secuencia. Yo creo que hay una madre de todas las reformas. Okay. Que es como la artillería pesada que te da, ¿viste? Para que vos... ¿Por qué? Porque vos necesitas, como te digo, vos necesitas un nivel de inversión. Hoy nosotros tenemos una tasa de inversión hoy del 19% del PBI. Para crecer al 3-4% tendríamos que tener una tasa de inversión de 29-30% del PBI. Wow. O sea, porque 14,5% del PBI es para reemplazar capital existente. Claro. Entonces, hoy tenemos una inversión de adicionar capital de 4,5% del PBI. Con eso no, o sea, apenas, ¿viste? Entonces, ¿y cómo lográs ese salto? No es fácil. Para empezar, tenés que tener estabilidad monetaria. O sea, eso es una... O sea, vos mirás estadísticamente en todos los países con más inestabilidad monetaria tienen menor tasa de inversión. Es obvio. Si vos una inversión extranjera va a traer 500 millones de dólares y no sabés a qué tipo de cambio lo vas a cambiar cuando tengas que retirar tus ganancias. O sea, no. Entonces, nosotros pagamos el costo, o Milei paga el costo de todos los desmanes que se han hecho durante décadas. ¿Me entendés? Pero bueno. Hablemos un minuto es una manera muy sutil de ponerla, de la dolarización, ¿no? Escribiste mucho al respecto, hay un debate abierto, para muchos, voy a confesar, compartimos un chat, con lo cual yo tengo una información más fina, ¿no? Vos tenés una postura muy pragmática, no querés la dolarización porque te parece una solución ideal, sino porque probablemente la menos mala, la menos costosa. Primera pregunta, ¿pensaste esto en un contexto internacional determinado que ahora cambió? Para bien, para mal es diferente, ¿no? Para bien. En este nuevo contexto, ¿vos pensás que la idea de dolarización tiene más factibilidad por el alineamiento con Estados Unidos? Mira, creo que para Estados Unidos la dolarización en América Latina tiene mucho más sentido por una razón geopolítica y por una razón económica. La razón económica es el nivel de deuda y déficit que tiene Estados Unidos en este momento y la necesidad de que haya más demanda de dólares. La razón geopolítica es, obviamente, China. En el año 2000, el comercio bilateral de América Latina con China era 10% del de Estados Unidos, hoy es 100% del de Estados Unidos. O sea, en 25 años, China se metió en, digamos, el patio trasero de Estados Unidos.
Y si vos ves el documento de seguridad nacional del año pasado, imagino que lo has visto, el corolario Trump de la doctrina Monroe es: vamos a ocuparnos del hemisferio. Ahora, cuando vos lo lees, decís, bueno, te estás ocupando del hemisferio, pero te estás peleando con Canadá, te estás peleando con México, porque si yo estuviera en la posición de Estados Unidos, bueno, voy a construir sobre lo que ya tengo construido, que es la integración del norte de América. Y sin embargo, están dinamitando esa relación, ¿viste? Porque el nuevo acuerdo comercial, por ejemplo, México lo va a tener que renovar todos los años, ¿viste? Y eso te perjudica la inversión. Claro. Entonces a mí no me queda muy claro, digamos, cómo pasan del concepto a la realidad, y siempre, ¿viste? Tenés las restricciones políticas internas, las elecciones de Estados Unidos. Evidentemente han elevado a América Latina a un rango un poco más alto de lo que estaba, pero no sé cómo eso se va a traducir. Pero desde el punto de vista del contexto, claramente es importante. Y alguien va a decir, bueno, pero ¿por qué te parece que tenemos que dolarizar si justo ahora está el déficit y la moneda de Estados Unidos? Y creo que el planteo demuestra desconocimiento de lo que significa dolarizar en la Argentina. Dolarizar en la Argentina no significa que vos vas a imponerle a la gente que use el dólar. Implica que vas a permitir que todos los dólares que tiene la gente lo van a poder circular en las mismas condiciones con las que usan el peso. Porque si vos sumás todos los pesos de la economía argentina y los comparás con todos los dólares, representan 20%. O sea, tenemos 5 veces más dólares que los pesos. Entonces, evidentemente tenemos toda esa masa de liquidez que además está fuera del sistema financiero. Entonces, una masa de liquidez que no sirve para el crédito, que no sirve para nada. Es como una masa de liquidez que está metida en una caja fuerte. O sea, la toco yo cuando la quiero, pero no la toca el banco, no se puede prestar, no se puede hacer nada. O sea, es un desperdicio absoluto. Y se devalúa todos los años. Se devalúa todos los años. Entonces, el tema, como yo siempre digo, la dolarización, al menos como yo la concibo, y esto es muy importante porque la gente cree que hay una dolarización. Y yo siempre digo, no, es como hablar de la pizza. La pizza hawaiana tiene ananás, ¿viste? Entonces yo te pregunto, ¿te gusta la pizza? Vos me decís, sí, bueno, acá está, mira, te traigo la hawaiana. Y me decís, no, pero esta no me gusta. Claro. Entonces lo mismo pasa con la dolarización. Hay una masa, pero después le podés poner todos los ingredientes que le quieras poner, o sea que es idiosincrática a cada país, en cada momento distinto, etc. Entonces, se trata de un paso para que los argentinos que no confían en su moneda, porque no confían en su moneda, y tienen razón de no confiar, porque tenemos 200 años de tratar de engañar a la gente con la moneda. No es que vino con Perón. El problema de argentino con la moneda, por supuesto, es anterior. Como te digo, empezó con Rivadavia, lo siguió con Rosas. O sea, tenemos un problema. Y no es común del resto de América Latina. Es un problema muy argentino. Y eso complica todo. Entonces, para contestar tu pregunta, creo que los momentos externos están mejor y la situación interna también está favorable, a pesar de que Milei descartó la dolarización. Por ahora, por lo menos. Descartada. Pero yo creo que es algo que es importante por un tema muy importante que los economistas creo que no se dan cuenta, que es que el peso, o el tipo de cambio del dólar y el peso, el tipo de cambio, que en un país normal es una variable macroeconómica, en la Argentina es una variable política. Claro. Y vos no podés usar un banco central para eliminar riesgo político. O sea, es elemental. Entonces, o tenés peso con cepo, y olvídate de crecer, claro, es imposible, o tenés algo distinto que es suficientemente fuerte y creíble. Porque la alternativa intermedia de la flotación no va a funcionar. Vas a terminar como la CUNSA, ¿me entendés? Claro. Porque cuando vos tengas que estabilizar un riesgo político, no hay tasa de interés ni cantidad de reservas que te permitan estabilizar el tipo de cambio. Porque el peso refleja una prima de riesgo político. Los economistas miran el tipo de cambio y dicen, bueno, diferencial de tasa. Entonces hay un vínculo, hay una relación en los modelos de pizarrón. Y entonces tenés la función de reacción de la política monetaria y sabés que si subís la... Eso es una fantasía peligrosísima. Están enamorados los que viven en la Torre de Marfil. En la realidad argentina, y basta leer los diarios de los últimos 20 años, y vos lo sabés mejor que nadie, porque sos consultor político, el dólar te dice qué probabilidad
de que venga un gobierno populista que va a romper contratos, Claro. emitir sin control, imponer controles a las importaciones, Expropiar, como lo dijo. expropiar, te va a hacer todas las cosas. Entonces, cada vez que estás 8 meses antes de una elección, se activa un mecanismo que macroeconómicamente es imposible de resolver. Entonces, toda la teoría de la estabilización y todo esto es un sinsentido, no tiene sentido. En la Argentina no puedes ni flotar ni fijar, porque si fijaste, en algún momento te corren. Atrás, claro. Y si flotás, te corren también. Entonces, ese es el drama que tenés. Y la realidad elemental es que, dada nuestra historia, tenemos que buscar el divorcio entre lo que es una moneda, que es algo que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra actividad económica, y lo que es el financiamiento de los gastos del Estado. Y si no logramos divorciar, estamos liquidados, no hay chance. Y eso Alberdi lo tenía, pero clarísimo, cuando escribía este libro que te estaba contando, porque él decía el peso es una deuda del gobierno, Claro. sin plazo y sin devengamiento de interés, y es imposible de estabilizar, porque un gobierno no puede estabilizar el valor de su deuda, el mercado la determina. Claro. Él lo pensaba en aquel entonces. Antes de ir a Alberti, quiero que hablemos de ese libro que estás escribiendo, Emilio. Me gustaría que contestes esta pregunta que me hace un amigo que es crítico de la dolarización, pero me dice, pero tal vez es un comparso reciente de la dolarización que es Gabriel Martino, ¿no? Y un día hablando con él, que es un banquero o ex banquero, con lo cual tiene una sensibilidad especial por estas cuestiones de las corridas y demás, él me decía, mi miedo es que dolarices y venga alguien y desdolarice, porque ya tuvimos un régimen de convertibilidad que te generaba costos altos de reversión y esta gente no tuvo ningún empacho en... Pero fíjate cómo se baja el riesgo de reversión en la convertibilidad. Es muy importante. La pregunta es clave. Y hay dos tipos de respuestas, la teórica y la empírica. Ok. La empírica hay un montón de evidencia. Una de ellas es la convertibilidad. ¿Cuál es el costo político de revertir la convertibilidad? Son básicamente 3 millones de depositantes que tienen depósitos en dólares, de los cuales 1 millón de depositantes tienen más de $3.000 en el banco. Esos 45.000 millones de depósitos en dólares en el sistema bancario, con la especificación asimétrica, se llevaron 20.000 millones de dólares mínimo. ¿Ok? ¿Y cuál es el costo? Y 1 millón dividido 18 millones de padrón electoral. ¿Y ese millón era votante de Duhalde? No. No. Entonces Duhalde se mete en la Casa Rosada por la ventana con un golpe de Estado, porque es un golpe de Estado, es un golpe de Estado. Palaciego, digamos, como vos quieres, sin tanques, sin militares, pero es un golpe de Estado. Duhalde y Alfonsín, vos fíjate que Alfonsín en octubre del 2000 dice, las dos cosas peores que le han ocurrido en la Argentina del siglo XX son el golpe del 30 de Uriburu y la convertibilidad. No. Y vino justo Rudy Dornbush de Estados Sí, Unidos y dijo, sí. por favor, que alguien lo calle a este tipo porque va a destruir todo. Y efectivamente lo destruyó. Y el costo político, Duhalde no era un costo político para Duhalde. Claro. Y entonces eso es una experiencia muy importante. La otra es Ecuador, que tiene 10 años de un populista de socialista del siglo XXI, peor que Cristina, porque tiene control del Congreso, control de la Corte Suprema, control del Banco Central, tiene control todo. Y además está en contra de la dolarización, quiere lanzar su propia moneda. ¿Y qué pasa? Es el político más popular de la historia de Ecuador. Pero el dólar es más popular que él. No, Rafael Correa, ¿no? El asalariado, una vez que gana en dólares, anda a sacarle los billetes del bolsillo. No, de manera. Es una cuestión política. Yo creo que esto es muy importante, porque acá hay una fantasía que yo llamo el fetichismo jurídico. Y el fetichismo jurídico es creer que vos con una ley vas a frenar a un gobierno en una situación de emergencia a sacarle la guita a la gente. Por ley. Eso es fetichismo jurídico. En un país que no respeta las leyes, porque Claro. no respeta las leyes, esa creencia es nefasta. Entonces, vos lo que necesitas es un mecanismo de naturaleza política, no de naturaleza legal. No se trata de traer a Horacio Liendo y que diseñe la mejor ley posible, porque Horacio Liendo diseñó la mejor ley. Sí, literal. La convertibilidad la cambió Cavallo en junio del 2001. Claro. Entonces, poner demasiado, como te diría, esperanza en que si vos diseñás muy bien, y que tiene que ver con esto de la carta orgánica, eso no vamos a diseñar esta carta orgánica.
Mirá, puse en la Carta Orgánica que para echar al presidente necesito una mayoría absoluta de 90. Y sí, pero reformar esa ley te toma mayoría simple. Claro. Listo, reformate la ley, chao, listo. Me tomó, ¿cuánto? 3 días más, pero lo hice. Seguro. Y además hay una cosa elemental. Yo el otro día escuchaba a Martín Redrado cuando decía, cuando le metían la presión para echarlo. La presión viene igual. Pensar que vos en la Argentina vas a sacar la Constitución o el código, vas a decir, yo no me voy porque tengo eso. Te meten carpetazos, te ponen espías, te siguen por... O sea, ¿qué te vas a pelear con el poder de turno? Te vas. Y eso es una particularidad argentina. Entonces, creo que la pregunta es clave. Y yo lo que siempre digo es, mira, en economía y política, vos lo único que no tenés certeza. Las certezas son para los iluminados y para algunos astrólogos. Para todo lo demás, vivimos en un mundo de incerteza y como mucho podemos darle alguna probabilidad a escenarios distintos. Entonces acá se trata de decir cuál es el escenario que a nosotros nos da mejores chances para tener una moneda estable por lo menos 25 años. Vos fíjate que en Ecuador ya cumplió 26 años la organización. Con déficit, con default, con narcotráfico, con populista, con todo lo que vos quieras. Pero ¿sabe qué? En Ecuador, un tipo va al banco, saca un crédito a 20 años en dólares, al 7%, 8%, se compra una casa. Tienen moneda, nosotros no tenemos moneda. Y hacemos default, hacemos populismo, hacemos todo. Entonces, todo es una cuestión de probabilidades relativas. ¿Entendés? Me dicen, pero vos estás seguro. Mira, yo no tengo certeza. Certezas no tengo, porque si no sería un iluminado. Yo no tengo certeza. Lógico. Yo tengo un estudio de la historia y baso mis probabilidades en esa historia. O sea, las frecuencias relativas surgen de la historia. Entonces, para mí la cuestión es no si esto es seguro 100%. La cuestión es si esto es más seguro que cualquier otra opción que tengamos. Porque nosotros necesitamos estabilidad monetaria. Si no, estamos liquidados. Es imposible tener una economía que funcione y la gente lo entiende. No podés funcionar sin moneda. La moneda es algo que no tiene nada que ver el Estado, no tiene por qué estar en el Estado. Y el Estado ha demostrado tantas veces que no sabe cuidar la moneda, porque la gente se olvida, dice, no, porque tendríamos que tener una enmienda constitucional. Digo, no, ¿qué enmienda constitucional? El artículo 75, inciso 19, dice, el Congreso debe proveer lo conducente a preservar el valor de la moneda. Es un mandato constitucional. ¿Y cuándo lo cumplieron? Nunca. ¿Cuál es la implicancia práctica? Por eso yo al gobierno le recomendé, yo no creo que la Carta Orgánica sea la solución, pero recomendé que conjuntamente con la reforma de la Carta Orgánica, que reglamenten este artículo de la Constitución. De manera tal que no se pueda votar en el Congreso ningún presupuesto que no tenga financiamiento genuino. Porque si lo conducente a preservar el valor de la moneda, ¿qué es? Y el Congreso, ¿cuál es el arma que tiene el Congreso? No te aprueba presupuesto. Ahora, vos sabés que con el esquema que tenemos nosotros, si no te aprueban el presupuesto de este año, usás el del año pasado. Así es. Por eso te digo, a mí, cualquier mecanismo, lo que se llama mecanismo de compromiso, basado en el diseño jurídico, etcétera, es absolutamente inefectivo. El único mecanismo efectivo en una democracia son los votos. Y lo que le pasó a Correa es que 80% de sus votantes decían, a mí no me toquen los dólares, yo no quiero los dólares. ¿Me entendés? O sea, yo quiero ganar en dólares. ¿Por qué me vas a venir a sacar los dólares a mí? Cuando vos le tenés que sacar los dólares a un depositante que no te vota, es muy fácil. Emilio, hablemos de este libro Alberdi que estás escribiendo, que... Ya terminé, el libro. Muy bien. ¿Y cuándo sale ahora en octubre? Fabuloso. Te voy a invitar. Contanos, por favor, de qué se trata este libro, ¿por qué lo escribiste? Mira, a mí siempre me gustó Alberdi como pensador porque me pareció un hombre siempre un intelectual puro, independiente, porque el intelectual independiente es una categoría muy particular, muy peculiar y rara, porque muchas veces el intelectual obedece a intereses. Seguro. Y Alberdi fue un tipo totalmente independiente, primero porque le fue bien como abogado, ganó su dinero, y en la etapa de mayor producción intelectual vivía de sus ahorros. No le pagaba a nadie y no tenía que depender de nadie. Y eso por un lado. Lo otro que me parece muy interesante de Alberdi es que, bueno, en aquel entonces la formación como abogado era la formación básica que te permitía
viste, ir transversalmente hacia otras disciplinas, porque Claro. los límites entre distintas disciplinas eran mucho más vagos, si querés. Entonces, sociología, economía, Así es. jurisprudencia, etcétera. Diplomacia incluso, ¿no? Diplomacia, relaciones internacionales. Claro, eso voy. O sea, y él es transversal. Lo interesante que tiene es que tiene una coherencia absoluta entre lo que piensa como jurista, lo que piensa como economista, como sociólogo, y está todo integrado, y las propuestas que él tiene son totalmente coherentes a esa visión. Entonces es un hombre renacentista en el sentido de que Claro. tiene una visión muy amplia, con una formación muy sólida en todas estas disciplinas. Y como siempre me interesó Alberdi, y cuando escribí el libro de dolarización en el 2022, o 2021-2022, lo cité mucho a Alberdi en un libro que se publica en 1895, 10 años después de su muerte, que se llama Estudios Económicos. Y Estudios Económicos tiene una particularidad. Es un libro que se publica después de muerto, que él no lo publica en vida, decide no publicarlo en vida, y el proceso de edición, o su hijo Manuel, que es el que lo edita, dice: yo no hice ninguna edición, yo agarré los apuntes y los puse acá, y es como un cut and paste, digamos, copiar y pegar. Y entonces queda un libro que es una cosa rara, ¿viste? Que no es el libro que Alberdi hubiera querido que tuviera su nombre asociado a este Claro. libro, con este desorden, que implica desorden por un lado, repetición muy... esa repetición que no sirve para remarcar una idea o para que esa idea te entre mejor, sino es una repetición que llega un momento que empieza a irritar, porque empezás, ¿viste? Y entonces es un libro que tiene páginas, secciones que son brillantes, absolutamente brillantes, que no son solo brillantes, sino que vos la lees y decís: pero está hablando de algo que nos está pasando hoy. Es como el Nostradamus Increíble. de la economía argentina. Y yo siempre digo: no, Alberti no era el Nostradamus de la economía argentina. Lo que pasa es que la Argentina es el único país que no aprende las lecciones de su historia. Entonces, sistemáticamente se repiten los mismos problemas. Claro. Y bueno, entonces, en un momento dado, había una parte de la teoría de Alberti que me parecía muy interesante, que tenía que ver con las crisis y tenía que ver con la pobreza y el estancamiento económico, que era si querés, una teoría sociológica. Entonces, en un momento dado dije: bueno, yo esto ya lo leí, lo tengo clarísimo, esto me va a tomar, no sé, un par de meses, lo voy a poner, lo voy a ordenar y voy a hacer conocer al público porque todo el mundo habla de las bases, Claro. hablan del sistema económico Claro. rentístico, pero de estudio económico no sabe nadie. Y entonces dije: voy a destilar esto. Es como, ¿viste? Como poner las naranjas en la juguera y le voy a sacar. Claro. Y de repente me encontré que era un barril sin fondo, que me iba metiendo hasta el fondo. Y digo: yo este libro no voy a terminar nunca más, ¿viste? Y ya había invertido una cantidad de tiempo tremenda. Y entonces lo que yo estaba tratando de hacer era entender cómo era que Alberdi pensaba como pensaba. Es decir, de dónde había sacado sus ideas, quiénes eran sus referentes intelectuales, quiénes eran los economistas que él, en los que él se basaba para desarrollar sus ideas. Y bueno, ahí me metí en un mundo que era absolutamente desconocido para mí, que es el mundo de la economía, te diría, entre 1860 y 1880. Un periodo súper fructífero en la historia del pensamiento económico, en el cual el pensamiento económico francés es muy importante. Después, como la economía es una disciplina dominada por el mundo anglosajón, Claro. la única escuela, si querés, nacional que todavía persiste es la austríaca, famosa Claro. escuela austríaca. Ahora, lo curioso es que la escuela francesa, la escuela liberal francesa, es la precursora Mirá. de la escuela austríaca. Y la escuela liberal francesa es como, o sea, llega Adam Smith y surge la economía neoclásica, clásica en Inglaterra, David Ricardo, John Claro. Stuart Mill, y en Francia empieza, es como otra rama familiar, si querés, que es la de Jean-Baptiste Say, Claro. y es más fiel, si querés, al origen, la francesa, que la inglesa. Ajá. Y Alberdi, viviendo en París, porque vivió 25 años en París,
era miembro de la Société d'Économie Politique de París, Seguro. que era, como te dirigía, la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Claro. acá, y estaba muy en contacto con todo eso. Entonces él está metido en todos los debates monetarios que se dan en esa época, y cuando escribe su libro, de alguna manera se nutre de todo eso. Y entonces yo hice un trabajo de entender. Yo lo que hice es un libro para facilitar al interesado en conocer las ideas de Alberdi, para que pueda leer Alberdi. Porque si vos lees Alberdi, el libro de Estudios Económicos, lo lees hoy, como te decía antes, entendés, no sé, 40, 50%, y el otro 40, 50% no entendés de qué está hablando. Entonces, porque es muy difícil si no tenés el contexto. Entonces yo voy al contexto, explico de dónde vienen las ideas, cómo las mezcla Alberdi, porque Alberdi toma esto de este autor, toma esto, como si te dijera, toma de Keynes una idea, de Friedman toma otra idea. Alberdi era un tipo bastante pragmático, no era teórica, no era un teórico, no estaba, sino que era un tipo que era más bien observador de la realidad y muy empírico, muy en la escuela francesa de Jean-Baptiste. ¿Qué editorial lo publica? Editorial Claridad. ¿Y cuántas páginas tiene? Tiene como 400 páginas, de las cuales como 25 páginas son bibliografía únicamente. Extraordinario. Es un trabajo, a mí me preguntaba, yo decía, ¿viste esos tipos que hacen barquitos adentro de una botella? Sí, claro. Decís, ¿cómo pueden hacer esto? Bueno, para mí, escribir este libro fue como construir un barquito adentro de una botella. Porque fue un trabajo de hormiga, de ir reconstruyendo. Artesanalmente. No, muy artesanal, pero fue fascinante y aprendí. O sea, lo más interesante a la altura de la vida es poder verificar que podés seguir aprendiendo. ¿Sí? Y disfrutar mientras haces esos trabajos, ¿no? La última, Emilio, porque nos quedamos lamentablemente sin tiempo, agradeciéndote muchísimo la charla, que fue, por lo menos para mí, realmente deliciosa. Tenés un compromiso con las ciencias sociales, tenés mucha curiosidad intelectual, das clases, tenés una actividad docente. ¿Qué te falta? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Ya soy grande. Dicho de otra forma, ¿te interesa la función pública? ¿Tenés ganas de otra vez? Mirá, ya tuve un escarceo, si querés, con eso. Y no me quedó una... Me quedó una satisfacción por haber hecho lo que yo creí que debería hacer en un momento dado, en base a mis convicciones. Claro. Y no tengo una vocación política, no la tengo. Te diría que tengo más bien una vocación más intelectual que política, pero siempre soy una persona muy práctica, me interesan las ideas en la medida que las ideas pueden ser aplicadas para mejorar la situación. Entonces, desde ese punto de vista sí tengo un interés, así que eso te diría que es la respuesta escapista. Emilio Campo, muchísimas gracias. Si bancás a Javier Milei y las ideas de la libertad, suscríbete, dale like y compartí el video.